Vámonos. Ana Silvia Serrano, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Jimena. Hola, Jimena. Buenas noches, Jimena. Buenas noches a todos los que están aquí reunidos, a todos los que nos están viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues yo les agradezco a todos los que nos están viendo el día de hoy y te agradezco a ti por haber aceptado esta invitación de parte de Integra Holística para estar platicando hoy sobre tu método y sobre pues muchísimas cosas que hay alrededor de él, porque sin duda es un método que ha generado muchísimo movimiento. Sí, definitivo, Jimena, sí entiendo esto que me dices, porque ya son 30 años de estar en esto, no es cualquier cosa y es toda una vida prácticamente de haber caminado todo un tema de trabajo, de investigación muy profundo, del cual estaremos aquí hablando, por supuesto. Pues de nuevo, Ana Silvia, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy en la noche. Esta noche estamos... tema de trabajo, de investigación muy profundo. Es muy profundo para nosotros. Bueno, para empezar, que hayas empezado a estar en Puebla aquí en Integra Holística, ¿no? Después de 30 años. Y bueno, nosotras como grandes admiradoras tuyas y de tu trabajo, pues eso, de toda una vida. Muchas gracias, Jimena. Yo de verdad te agradezco a ti muchísimo y a Integra Holística, que siempre me ha abierto las puertas con gran cariño, con gran apoyo de todo corazón, con toda la gente con la que se está trabajando ahí en Puebla, que es realmente un gozo trabajar con ustedes, por el compromiso que ustedes adquieren, por la dedicación que ponen, por la investigación y el estudio que yo he visto de alto, realmente alto nivel de compromiso, en lo cual te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo a Integra Puebla y bueno, siempre estaré feliz de continuar trabajando con ustedes si me lo permiten. Con todo gusto, Ana Silvia. Pues vamos a entrar en materia. Por favor, cuéntanos cómo llegas tú a la terapia de obsidiana, qué es la terapia de obsidiana, entremos por aquí un poco. Claro que sí. Bueno, ¿cómo llego yo? Realmente yo antes de llegar a ser terapeuta, sí, siempre estuve muy cerca de las terapias. Siempre tomé terapia, pienso que la terapia ha sido un bastión importante en mi vida porque me ha permitido caminar como con más conciencia desde mí misma. O sea, yo ya tomaba terapia, yo ya era una persona que estaba en temas terapéuticos, familiarizada con esto. Pero en realidad, Jimena, yo me estaba dedicando tanto a dar clases en las universidades primero y después también me quedé un tiempo como caballista porque siempre estuve cerca de los caballos y trabajé con caballos toda mi vida. Para mí esto es como es mi vida, ¿no? Y estando en las universidades, también tuve oportunidad, digo, como maestra de ciencias políticas, porque yo estudié en la Iberoamericana y después me fui a hacer un posgrado a la London School of Economics, que es una escuela prestigiada de política. No me quedé yo en la política porque, bueno, primero porque no comulgo con los principios éticos de la política, ni mucho menos mexicana, la verdad. Trabajé mucho en universidades y después, cuando hay una transición entre la universidad y un tiempo que me quedé en los caballos, porque yo enseñaba a equitación, también entrenaba caballos y esa parte siempre me ha gustado mucho porque me ha permitido acercarme mucho a la naturaleza, al pensamiento, al comportamiento de los caballos, de los perros, o sea, mucho en esta naturaleza. Yo realmente empecé a trabajar con cristales de hobby. Me gustaba y los empecé a trabajar desde mi sentir, desde esta vibración que tienen los cristales. Y empecé a verlos, a conocerlos y empecé a leer y a leer. Como yo viajaba mucho, siempre me ha gustado mucho viajar, pero viajaba también a Estados Unidos para ir a comprar libros principalmente. Siempre he sido como muy estudiosa, muy celosa de lo que yo hago, muy metida, muy dedicada. No estoy yo para decírselos aquí, pero yo estudié la carrera de 4 años en 3 y me otorgaron una mención honorífica con un promedio de 9.8. Fui la primera en recibirme. O sea, realmente a mí, la verdad, el estudio para mí es parte de mí, de lo que sea. O sea, soy dedicada, soy comprometida y me gusta profundizar. O sea, no soy una persona superficial. Esto que se sepa.
cuando llego yo a los cristales, que eran mi hobby, y en un momento dado yo empecé a aplicar los cristales a los caballos, llega por ahí la obsidiana y luego lo hago al libro. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, empecé a ver que tenía como muchas cualidades de sanación la obsidiana, pero antes de hacer nada, yo estudié, ¿y qué crees? No había nada, ¿eh? No había nada. Había un par de libros ahí, medias canalizaciones, y decían, de esta piedra no se sabe y no se trabaja y en un futuro se sabrá. Entonces yo dije, cómo que no se sabe de esta piedra? ¿Pero cómo? Entonces, con mi deformación de investigadora, me empecé a meter porque cristales que ya tenía yo una amplia biblioteca americana, porque hace 30 años nadie escribía en español, más que alguna puertorriqueña, aquella puertorriqueña, una autora que ya murió, que fue una nada más. Realmente nadie escribía en español, todo era en inglés. Yo tenía mi biblioteca americana toda, la verdad muy buena, porque siempre han habido muy buenos investigadores de cristales en Estados Unidos. Y entonces yo empecé a ver que no había nada de obsidiana. Y dije, esto no puede ser. No puede ser que no hayas escrito nada de una piedra tan maravillosa. Pero yo ya la estaba aplicando a los caballos y empecé a hacer pruebas conmigo misma, porque siempre todos mis métodos primero han sido pasados por mí y después a las demás personas. Y nunca, todo lo que yo enseño, ya pasé yo por ahí primero. Y después, con mis amistades y gente apasionada de las piedras, fuimos haciendo más experimentos, experiencias. Pero ¿qué pasó con la obsidiana? Me cae el rayo. Cuando me cae el rayo, que nadie me creía, y yo dije, bueno, últimamente nadie me tiene que creer que me cayó un rayo. O sea, yo olía quemado, fue cuando ahí, por ahí está escrito, ¿no? De cuando yo recibo el rayo. Aquí ya estamos de nuevo, ya se volvió a lanzar. Súper. Entonces nos estabas contando sobre que te cayó un rayo. Y ahí empezó a llegar muy clara la información para mí, muy clara, y cómo, y todo, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí trabajando con la obsidiana, empecé a generar las formas de la obsidiana, como es Istli, como es Urantia, y mientras yo viajaba y dentro de esos viajes iba yo teniendo mucha conexión, por ejemplo, Urantia, que es una esfera de obsidiana, claramente fue enviada esa información a través de el dios Pakal Botán, por ejemplo. Y Está sabes qué, relacionada. quiero aprovechar este momento porque hay o sea, una de mis intenciones al plantearte esta entrevista, al plantear este en vivo, es empezar a desmitificar todo esto que hay alrededor de la terapia de obsidiana. Entonces, la primera cosa que quiero poner sobre la mesa es que tú eres la autora, tú eres la creadora de la terapia con obsidiana, ¿no? Este no es un tema que hicieran los aztecas, como se cree, como erróneamente, ni es un tema que existiera ancestralmente y que se está recuperando ahora. Esto es una terapia de la nueva era, esta es una terapia que llega a la Tierra a través de ti. Es correcto. Este método, como te vuelvo a marcar, viene a partir de una información que viene justo posterior al rayo. Con esta información, yo empiezo a generar las geometrías. Definitivamente. Son casi 22 geometrías de obsidiana las que fueron saliendo. Y por supuesto, entre ellas sí ha habido algunas geometrías que ya existían, como es el espejo de obsidiana. Pero esto se incorpora porque es parte de todo este proceso, que es un proceso que cuando empieza a surgir, para empezar, cuando yo me encuentro con la obsidiana y digo, ¿qué es esto? Lo primero que voy es a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, porque ya te dije, mi defecto es el estudio, mi defecto es la investigación, mi defecto es comprobar que lo que yo digo es correcto y es real y tiene bases. Y por eso, bueno, por eso me pude registrar todo el método en la Secretaría de Educación Pública, porque yo tuve que demostrar que este método es universal, que lo mismo aquí se aplica como en Argentina, como en Japón y en Chile, y funciona igual de bien y cura igual de bien a todos. Entonces, para esto tú tienes que tener todos los fundamentos
Y los fundamentos, claro que yo los tenía porque no había nadie antes de mí que hubiera utilizado la obsidiana como un método de sanación. Entonces, primero que nada, tenemos que establecer bien claro que este es un método y no es el huevo de obsidiana, porque No. lo que todo el mundo viene buscando y habla, o sea, es el huevo de obsidiana, el huevo de obsidiana, el huevo de obsidiana, como si fuese algo por sí solo, ¿no? Exactamente. Bueno, por supuesto que el huevo llega después, no llega cuando llega a Ixtli o cuando llega a Urantia o cuando llega a Tezcatlipoca, llega después. ¿Por qué? Siendo parte de esta metodología, para empezar, el huevo de obsidiana, digo, me voy a brincar, en la línea del tiempo, no fue el primero que apareció, por eso hay un libro antes de sanación con geometrías de obsidiana, perdónenme, se llama Sanación, Obsidiana, Piedra Sagrada de Sanación. Y este libro fundamenta las bases que a mí me tocó investigar de por qué la obsidiana sana. Para esto, te digo, fui con los arqueólogos, antropólogos físicos, me conecté con muchos expertos acerca del origen y de las propiedades. Bueno, las propiedades de la obsidiana las fui yo buscando, encontrando con muchas. Hay gente que no conocí, pero por ejemplo, el ingeniero García Bárcenas plantea que la obsidiana es una herramienta de fechamiento porque absorbe la humedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, si absorbe, ahí viene mi investigación de por qué absorbe, cómo absorbe y cómo es que absorbe y qué absorbe, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que se ha planteado que hace la obsidiana, no había escrito nada antes de mí. Y es verdad, me brinco al huevo, porque entonces, cuando sale la geometría del huevo, empiezan a inventar que el huevo de obsidiana es ancestral. No, no es ancestral. El huevo de obsidiana, en los primeros huevos de obsidiana que empezaron a venderse y a salir, fue por los años 45, 50, y esto lo tengo muy bien estudiado, investigado, con los talleres que empezaron a hacerlo, precisamente en Hidalgo, en Teotihuacán. Ellos empiezan a tallar un huevo cuando empezaron a salir los huevos de alabastro. Y dijeron, ¿por qué no vamos a hacer un huevo de obsidiana cuando se usaban para surcir calcetines? Por eso había huevos de obsidiana en las tiendas de obsidiana, en los años 40, 50, por ahí. Y conozco a los talleres que los hacían por primera vez, conozco quien empezó a tallarlo, pero no era un huevo de sanación. ¿Por qué? Muy fácil, porque en la antigüedad no tenían las herramientas para pulir huevos de obsidiana. El huevo de obsidiana fue muy tarde, fue después, fue en los años 40, 50 y para otra cosa. Para mí esto es súper importante porque es bien claro que en la antigüedad no se podía llegar a esta terminación y que haber introducido vaginalmente un huevo así hubiese sido pues una locura, ¿no? Porque la obsidiana es cortante por mil cosas, No, o sea, simplemente... no había forma de tallar eso, por eso lo que había antes eran armas, cuchillos, porque ellos lo que hacían es aprovechar el filo de la obsidiana. Y la única geometría que se conoce como geometría, que ya fue tardía, no fue tan al principio, es el espejo de obsidiana, del mito de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Ahí sí te lo digo porque sí hay un espejo que era perdóname, un espejo de Moctezuma, que el espejo representó precisamente a este dios, que es Tezcatlipoca, porque hay un mito ahí, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con esto del huevo, porque efectivamente hay mucha gente no poca, mucha gente, que viene y dice que el huevo de obsidiana es un huevo ancestral, es un huevo que ya lo usaban las ancestras, es un huevo que si la abuelita de la abuelita, no es verdad, lo usaban para surcir calcetines, pero no para meterlo en la vagina. Y quiero decirte algo, yo también he trabajado con indígenas y poblados y quiero que sepas y que sepan todos que el renglón más difícil de abordar para las mujeres, el grupo de mujeres que se puede dividir en clase baja, media, alta o en agricultores y lo que ustedes quieran,
la clase baja, la clase trabajadora, la clase de campesinos no se meten el huevo. Las mujeres no lo hacen porque sienten que traicionan su cuerpo, sienten que, o sea, están muy alejadas de una terapia de huevo de obsidiana, porque yo he llegado a poblados invitada por gente que va a tratar de ayudar a esas mujeres y no se lo han puesto. Ninguno de los poblados de los indígenas mexicanos se han puesto el huevo, y todas las mujeres que han venido es muy difícil lograr que se metan un huevo de obsidiana porque va en contra de sus principios, que son muy conservadores y son muy cerrados. Entonces no puede venir un huevo de obsidiana de un legado ancestral cuando esos ancestras ni siquiera están familiarizadas con un huevo de obsidiana. Quiero platicarles una situación que me pasó a manera de, vamos a decir, testimonio con el tema del huevo de obsidiana y las que andan diciendo que este huevo es ancestral. Llegó una señora con el director del Instituto de Antropología en Venezuela y le dijo, este huevo de obsidiana es ancestral. Le dijo, ¿ah, sí? Sí. Muy bien. Y él dijo, voy a investigar. Y me escribió a mí. Y me dijo, Ana Silvia, ¿tú qué opinas? Llegó esta señora diciéndome que este huevo era ancestral, que era de las antiguas. Y yo dije, no, no es. No es por esto, por esto. Y le dije, y me presento. Yo soy fulanita, estudié esto, estudié con el máximo experto arqueólogo que se llama Alejandro Pastrana. En México, yo estuve con él en las investigaciones, yo fui a su examen de maestría, yo lo conozco, él me conoce, porque me dediqué a investigar precisamente. Y entonces le dije, no es por esto, porque no había talleres que lo tallaran, porque no existía el huevo de obsidiana. El huevo empezó a existir en los años 40, 50 y fue para precisamente hacer otra herramienta para surcir calcetines, porque les pareció que si había de alabastro podían ser de obsidiana, y era otro negocio para los talladores de los talleres de obsidiana. Y me dijo, muy bien, le voy a hacer las pruebas arqueológicas y antropológicas y físicas. Hácelas. Le dije, está mi palabra de por medio y yo soy experta investigadora y yo te lo puedo decir. Pasó como una semana, 10 días. Y me escribe de nuevo. Me dijo, Ana Silvia, tienes toda la razón. Este huevo no es ancestral. Este huevo es moderno. Fue hecho recientemente. Entonces digo yo, ¿por qué tienen que inventar y tomarle el pelo a la gente diciendo que es un huevo ancestral? ¿Por qué mienten? ¿Por qué tienen que decir cosas que no son? Para vender un huevo de obsidiana, para ganarse unos quintos, pues no se vale, porque se supone que son terapeutas. Esto es una terapia seria, que tiene un método, que tiene un rigor importante, porque la obsidiana no cualquiera la puede manejar. No es una piedra para manejarse como si fuera un cristal o un cuarzo o una, no sé, una pirita, una hematita. Es una piedra con muchas implicaciones energéticas. Y voy a poner un ejemplo de esto ya nada más para cerrar este tema. Un ejemplo real que acabamos ahorita de vivir todos los terapeutas de mi escuela, que ya son, para empezar, son muchísimos porque son a nivel internacional. O sea, terapeutas de obsidiana que pertenecen a la Sociedad Internacional de Terapeutas de Obsidiana, Ana Silvia Serrano, son muchos miles y están por todo el mundo. Hay muchos estudiando, hay muchos presentando exámenes y hay muchos que ya son terapeutas y tenemos un buen número de maestros. Entonces, ¿qué pasa? Todos nos reunimos, todos hacemos meditación, todos estamos congregados en una institución seria que también está apoyada por comités. El comité académico, que es el que los acompaña en todos sus estudios y los asesora. El comité de investigaciones, que es el que tiene todas las investigaciones, por si yo me muero, hay quien responda de todo lo que yo he hecho. El comité de publicidad, que es el que se encarga que todo lo que se está publicando esté correcto y sea coherente y sea válido.
Entonces, ¿qué pasa? Que esta escuela es muy seria y no es una cosa de yo soy terapeuta y te lo vendo, ¿no? Porque eso no puede ser así y no puede ser así porque todos estos años ha conferido demasiado estudio, demasiada investigación y demasiada práctica clínica. Bueno, y a lo que iba es esto. Ahorita, por ejemplo, en el COVID, cuando pasó el COVID, que inició, inmediatamente se implementó un formato de salud, de prevención para el COVID. ¿Por qué? Porque tenemos todas las bases investigadas de por qué la obsidiana sana. Y la obsidiana es este método está perfectamente estructurado para poder enfrentar enfermedades como el COVID, entre otras, entre muchas otras. ¿Y qué pasó? Que todos nos pusimos a hacer el tratamiento de prevención y llegó un momento en que precisamente la energía fue tal la irradiación que estábamos generando del rayo ultravioleta, de la obsidiana negra, de las geometrías, que son las geometrías oficiales avaladas para que precisamente tengan todos el mismo resultado. ¿Qué pasó? Que empezó a bajarse la energía. Tuvimos que hacer cambios en el uso de la energía, cambios que yo publico en Facebook y digo, es momento de trabajar, de parar la obsidiana por completo. ¿Por qué? Porque yo tengo precisamente toda esta capacidad de ver y saber cómo se está comportando esta energía obsidiánica a nivel planetario, porque son terapeutas, porque son pacientes, porque estamos en unión, estamos viendo cómo se está comportando, porque nadie conocía esta medicina. Esta medicina es nueva. Estos 30 años que yo llevo de investigación y de trabajo y que me he dedicado a documentar y que me he dedicado a plasmar en cuadernos, porque los que estudian con nosotros tienen toda una cantidad de bibliografía, una cantidad de cuadernos, una cantidad de información muy vasta que tienen que estudiar mucho, mucho es mucho, y practicar y meditar para poder estar al nivel de desarrollo de una piedra de este nivel. Yo digo, ¿cómo pueden entonces atreverse las mujeres que venden huevos de obsidiana que se desechan porque no cumplen con los requisitos, ni la forma, ni la energía, ni el calibre, ni la conexión que tienen estas geometrías demostrado a nivel mundial? ¿Cómo pueden venir a vender obsidiana que no se debe usar? No se debe usar porque ni es negra, es dorada, es plateada. Y para su conocimiento, las obsidianas que no cumplen con todo esto, estas obsidianas, las obsidianas doradas y plateadas, tienen aluminio y enferman a las personas. Y por eso hemos hecho precisamente programas en YouTube en donde ustedes pueden entrar y ver y decir testimonio de huevo falso, en donde están las chicas que les va muy mal y después me buscan y me dicen, oye, a mí me tomaron el pelo, me vendieron un huevo que dicen que es el tuyo, no es, y no me supieron ni guiar, casi me muero, claro, porque le están vendiendo huevos que no son los que tienen que tener las cualidades y características, ni es el método el que están usando. Entonces, aquí la gravedad, Jimena, es que se está usando mi método de forma equivocada, con las herramientas equivocadas y dañan a la gente. Porque a mí me pueden decir, oye, es que yo entré con una terapeuta, no, momento, si a ti no te va bien con una terapeuta, como cualquier terapeuta, existe un comité académico para que tú digas, oye, no me está yendo bien, ¿qué está pasando? Y ahí podemos precisamente respaldar el método de forma responsable para saber qué está pasando, porque esta es una escuela internacional la que dirijo. No es un huevo que vendo, ¿no? No es un huevo que vendo. Y ese es mi punto. No puede la gente venir a hacer eso porque es un acto de irresponsabilidad. Y aquí quiero aprovechar para que todas las personas que nos estén viendo puedan de una vez comenzar a dejarnos todas sus preguntas, porque aquí estamos con la creadora del método para que de una vez vayamos desmitificando estas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice Bricia, qué bueno que se diga y que se repita, la obsidiana pirata enferma. Entonces, quiero retomar
de este comentario que nos están dejando, la obsidiana te enferma y el método mal llevado enferma, porque como bien decía hace rato, este no es un método para todos, esto no es un método cualquiera, y yo quiero que nos hables de para qué es el método de sanación con obsidiana, porque también hay muchísimos mitos, hay muchísimas mentiras, hay muchísimos me voy a limpiar la energía de mi exmarido, me voy a limpiar la energía de, o sea, el método es mucho más complejo. Y por eso es un método completo, por eso no es el huevito de obsidiana, que además como nos molesta eso, ¿no? Es Osiris, no es el huevito. Sí, no es ningún huevito. Esto es Osiris. Y Osiris es todo un legado de historia que nos viene aquí a resonar para resolver situaciones que tenemos bloqueadas ahora sí ancestralmente. Eso sí, los bloqueos los traemos desde que surge el patriarcado. Bueno, el método, Ximena, tiene como objetivo, obviamente, hacer pasar a la persona primero por una depuración que va a conferir muchos niveles: nivel energético, nivel físico, nivel emocional, nivel mental, nivel espiritual. Todo eso somos este conjunto, ¿sí? Entonces no puedes hablar de limpiar una parte de tu cuerpo, porque esa parte de tu cuerpo siempre va a venir de tu psique. Si la obsidiana es una piedra psíquica, es que va a ir ahí a mostrarte precisamente todo lo que está enmarañado, bloqueado, y créeme, no es nada fácil ni nada agradable irte a desenmarañar aquí arriba cuando es muy fácil decirte, me voy a limpiar allá abajo. No, espérate, esto confiere acá. Entonces, ¿qué pasa con este método? Este método sí, es complejo, pero fíjate, es complejo y lo que necesitan estudiar los terapeutas para poder ser terapeutas y entender esa complejidad. Primero tienen que conocer todas las geometrías, cómo funcionan, para qué son, y todas las consecuencias que puede traer cada una de las geometrías. Segundo, tienen que conocer perfectamente el método de la sombra. Y la sombra no es eso que se te viene encima y que te da miedo. Eso no es. Las sombras son todos los contenidos que quedan en el inconsciente y que fue Jung en el siglo pasado el que desarrolla todo este sistema. Yo les pregunto, ¿cuánta gente de la que hace terapia con obsidiana, que dice que son terapeutas, han leído todas las obras de Jung? No. Para poder entenderlo, para poder entender de qué se trata. Nadie las lee, nadie sabe. Y no nada más con leerlas las vas a entender. Tienes que enfocar todo este método a cómo se enfoca precisamente en la formación, en donde todo se va a proyectar desde los mitos, desde los arquetipos y desde los símbolos. Tienes que conocer mucho de símbolos. Tienes que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar para poder saber, y que la lectura que da un terapeuta sea igual a la lectura que da otro terapeuta. No es de que a mí me latió porque yo tuve una intuición, ¿no? Porque se defienden con eso. Es que yo también tengo intuición. Uy, manita, pues ahórrate todo el tiempo que yo llevo 30 años investigando, porque vas a pasar por lo mismo que yo pasé, ¿verdad? Si tú tienes mucha intuición para llegar a donde yo he llegado. Mejor estudia primero, estudia y ahórrate los 30 años que yo llevo, y entonces ya de ahí tú le sigues. Pero no arranques de cero con tu intuición, porque tu intuición es tu intuición y no estás contando todo lo que se ha hecho a niveles grupales, a niveles terapéuticos, a niveles inclusive, yo estoy participando en congresos internacionales desde el año 2000, Ximena. Tengo 20 años presentando mi método a nivel mundial, en Cuba, en España, en Portugal, en Colombia, en Argentina, en Chile, en México. Entonces, ¿qué pretenden cuando vienen y dicen este huevito? Porque, no, espérame. Aquí el método es un método muy estructurado, que el libro dice 3 cositas y no puedes ser un terapeuta a partir de leerte un libro. No, y además hay mucha gente que piratea tu libro, que lo pasa el PDF,
que hace iniciaciones, porque además yo jamás he escuchado en tu método de te voy a iniciar y ya con esto ve por la vida, ponte el huevo, te mando ahí porque además es esto, ¿no? O sea, el huevo lo que hace, o lo que hace la obsidiana, al ser una piedra psíquica, como tú bien nos enseñas, es empezar a detonar procesos que tienen que ser acompañados por alguien que sepa cómo guiarlos. No es el punto de te hago una iniciación, te cobro por esto, te mando por la vida y luego quién sabe qué, porque se plantea esto, ¿no? La obsidiana te limpia, entonces póntelo. Algo que me pasa mucho es, yo me puse el huevo y me lo pongo todos los días y estoy así por la vida. Entonces, ya cuando escuchas que alguien está durante el día con el huevo puesto y si sabe, y si eres un terapeuta certificado, dices, aquí hay un problema. Exactamente, exactamente. Y además no están tomando en cuenta, por ejemplo, porque yo he visto que mucha gente le dice, ¿no? Como el ejemplo del testimonio de Alejandra Zuluaga, que está precisamente en el YouTube, y por eso lo cito, en donde ella va a un lugar en Xochimilco. No me acuerdo el nombre de ellos, pero está en el YouTube. Ella va a un lugar en Xochimilco donde la invitan a ponerse el huevo de obsidiana porque es una investigación bajada por los chamanes de Xochimilco, ¿no? Y ellos dicen ser los que ellos son los dueños del método. A mí, yo no tengo bronca con que digan que son los dueños o no. La bronca es que están engañando a la gente y la van a llevar por un camino de desconocimiento, que eso es lo que le pasó a ella, ¿no? Y después a la hora que los buscó porque se estaba muriendo, nadie respondió. Nadie apareció, todo el mundo huyó como ratas. Eso es terapéutico, eso es lo que venden, como otra señora que estaba yo en un mercado, no en un mercado, en una feria de estas de salud y sanación en Polanco, y paso por una de estas stands y veo que está vendiendo unos huevos de este tamaño, o sea, tipo huevo de ganso, así. Yo lo veo y le digo, oye, ¿qué es esto? Ah, pues esto es un huevo de obsidiana que te metes en la vagina. Y le dije, ¿quién eres tú? Yo soy terapeuta. Y entonces hay un libro de una señora que dice que tú te lo metes en la vagina y yo te acompaño para que te metas. Le dije, oye, ¿tú ya te metiste este huevo? Sí, eso le dije. Pero primero le pregunté, ¿tú ya te metiste este huevo? Le dije, si una mujer se mete este huevo, le rompes la vagina. Le dije, la vas a matar. Le dije, ¿tú ya te lo pusiste? Entonces se puso roja, le empezaron a salir chispas y le dije, esa señora que escribió ese libro soy yo. Le dije, ¿y tú no eres ninguna terapeuta de obsidiana? ¿Estás engañando a las mujeres? Le dije, y te vas a meter en un problema tú, no yo. Le dije, porque yo tengo todas mis credenciales y todas vamos a decir, mis créditos de todo lo que he investigado a nivel mundial y no nada más por la SEP, por muchas instituciones mundiales y por muchos médicos renombrados y directores de hospitales que conocen mi trabajo y usan mi método. Entonces yo le digo, ¿por qué engañas a las mujeres? Le dije, ¿qué te cuesta venir y estudiar en mi escuela si quieres hacer esto para que lo hagas bien? Le dije, esto que estás haciendo, le tomas el pelo a las mujeres, las lastimas, las vas a fastidiar, a ti te van a meter al tambo, no a mí, además de que es delito, ¿sí? Que uses mi nombre y que uses esto sin haber estudiado, porque esto se llama robo de intelectual. No me pudo decir nada, y yo digo ¿qué necesidad de ponerse en ese lugar? ¿Por qué no, si quieres hacer esto, hazlo bien? Ponte a estudiar, haz las cosas, primero vívelo tú y después mandas al matadero a medio mundo, ¿no? Porque como lo que estás haciendo no se vale, no se vale. ¿Dónde está la ética de las mujeres? ¿Cómo quieren entonces que recuperemos a las mujeres? ¿Cómo quieren que recuperemos a las mujeres si nos engañan las mujeres? ¿No? Es un engaño, una tomada de pelo lo que están haciendo. Y además es verdad que las geometrías de obsidiana tienen marca registrada y todas tienen propiedad intelectual, o sea, es un delito usar la palabra huevo de obsidiana
si no tiene el permiso mío o si no es bajo mi método. Es delito. Y desde ahí también quiero decir que los terapeutas que sí estamos certificados, no vendemos huevos sin estar bajo el acompañamiento terapéutico. O sea, si alguien te lo vende así nada más, es alguien que no está certificado ni informado, porque los que sí estamos, sí hemos pasado por este proceso y sí sabemos qué conlleva, qué implicaciones tiene, lo profundo que es, lo mucho que se necesita un terapeuta que te acompañe en este camino. Totalmente. Sí, fíjate, Jimena, ponlo ya bajita la mano. Cuando tú entras a terapia, tu terapeuta te tiene que acompañar porque vas a abrir procesos. Ahora, imagínate abriéndolos con Obsidiana, que es un proyector marca IMAX. Eso, cuéntanos de eso, o sea, cuéntanos de esto que hace la obsidiana para que la gente pueda empezar a dimensionar lo que pasa con la obsidiana y que no se trata de limpiarme la energía de mi exmarido. Exactamente. Mira, voy a poner varios ejemplos porque sí es muy tétrico y en el camino yo he vivido. En 30 años ya se vive bastante, ¿eh? Ya estar en el 6º piso no es cualquier cosa. Ya no me engañan tan fácil, ¿ok? Entonces, fíjate, la obsidiana tiene esta capacidad proyectiva que se llama el corte concoidal. De la forma en la que corta, que es como haciendo círculos concéntricos que se expanden, es la forma en la que trabaja en tu cuerpo. Por eso, si tú tomas una obsidiana en tu mano, tú sientes que te abre así, sientes que se mueve, sientes la energía que se mueve. Así se comporta la obsidiana. Ahora, si se comporta la obsidiana así, en tu cuerpo físico, obviamente que todo aquello que esté bloqueado lo va a abrir y lo vas a sentir. Entonces, a veces vienen estos dolores y dices, oye, como que en vez de que me sienta yo mejor, me siento como que me has, claro, porque empieza a hacer contacto con lo que tú tienes dentro, ya sea un dolor, ya sea una molestia, ya sea un pellizcamiento, lo que sea, empieza a expandirse. ¿Qué pasa si ahí no, el terapeuta no te sabe guiar? Tú dices, no, me estoy sintiendo mal. Bueno, de ahí hay que pasar al siguiente nivel, que es la parte emocional, porque eso se convierte en emociones. Pero las emociones tampoco son tan fáciles de leerlas, porque tú crees que estás enojada y un terapeuta te va a mostrar tu gran tristeza, porque ahí es a donde viene la ayuda de lo que la mente proyecta y que además al estar en el descansar en el inconsciente o en la sombra, tú no lo puedes interpretar. Es como, a ver, Jimena, ¿tú te puedes ver el lunar que tienes entre los omóplatos? No te lo puedes ver. ¿Qué necesitas? A ti. Un espejo, ¿no? Un espejo. Alguien que te diga, oye, tú tienes un lunar, ese soy yo, ese es el de enfrente. El de enfrente te va a decir, tú tienes un lunar entre los omóplatos. Porque no lo ves. ¿Por qué? Porque así se caracteriza y así se define la sombra, ¿no? La sombra no la vemos. Los que nos la muestran son los otros. Pero en este caso, en un proceso terapéutico con obsidiana, va haciendo un proceso de menos a más en lo que vas abriendo, tus campos físicos se van limpiando, que dura de 3 a 6 meses, tus cuerpos emocionales empiezan a manifestarse, que tienes que tener el anclaje arquetípico totalmente, no solamente la información del arquetipo, sino el trabajo arquetípico, que como el terapeuta de obsidiana ya pasó por ahí, él te puede decir qué arquetipo es el que se está manifestando. Y no es así nomás, te hace pasar por los arquetipos, sí o sí, porque si tú no trabajas con todos los arquetipos es como el rosario, ¿no? O los chakras que vienen unidos. Entonces, si tú me dices, yo ya estoy trabajando a mi niña, pues sí, pero no es así. Tienes que hacer todo el recorrido porque vas a tener lagunas de conocimiento o de emociones ahí ancladas que se quedaron atrapadas. Y después viene el tema mental, que generalmente se manifiesta con los sueños y con información que viene de la psique. Los terapeutas de obsidiana también tienen que estudiar una materia que se llama interpretación de los sueños y geometrías de obsidiana. ¿Por qué? Porque la obsidiana detona muchos sueños. Y si queremos leer la psique de nuestro paciente, tenemos que saber interpretar los sueños, no a como se me viene de que, pues es que yo creo que si soñaste un caballo es porque tienes que ir más rápido en tu vida. Eso no sirve.
Para eso está Jung, el maestro de los sueños. Y Jung dejó toda una escuela muy compleja, porque hay escuelas en Inglaterra, en Francia, dedicadas al estudio de los sueños por Jung. Yo estoy formada con la escuela de, bueno, con la enseñanza de Claudia Stern, que es una psiquiatra del Hospital de Buenos Aires y que ella también es experta y terapeuta floral, pero su expertez viene en tema de los sueños bien junguiana. Yo me formé con ella en Argentina y aquí en México. Y a partir de ahí fui perfeccionando el método para poderlo enseñar de los sueños. Entonces, un terapeuta de obsidiana tiene que por fuerza saber leer los sueños, método junguiano, simbología junguiana y con todo el rigor de lo que esto implica. ¿Por qué? Porque si es una piedra psíquica y te está hablando, no te habla en directo, te habla precisamente en indirecto. Y tienes que saber leer símbolos, arquetipos, mito, y mucha gente, bueno, claro, todos estamos repitiendo los mitos y por eso estamos anclados en un patriarcado. Hasta no hacer consciente lo que el mito te está tratando de decir, dónde estás atorado, no te vas a salir de esa matrix, o sea, no te vas a curar. Pero la obsidiana ha mostrado que caminando este camino del método riguroso que estoy hablando y que además es detonado por la obsidiana y por todas las geometrías, cuando nosotros estamos viendo cada proceso de vida que tenemos, si tú me preguntas cuánta gente se ha curado y qué hemos curado, de todo, ha habido de todo, esclerosis múltiples, artritis reumatoides, gangrenas. El año pasado trabajamos en una enfermedad que la medicina no cura, que son los estreptococos áureos. Y hemos trabajado el coronavirus, todo. ¿Por qué? Porque precisamente todo se gesta desde aquí. Todo nace desde la psique. Y si tú quieres ser un terapeuta de obsidiana, tienes que entender, saber y conocer lo que la psique te dice. Meterte un huevo de obsidiana, como lo están vendiendo estas mujeres que hacen círculos de mujeres, nada más te toman el pelo porque no te van a curar. Que te sientas bien no es una sanación. Exacto, entonces además es querer saltar muchos pasos, no es querer que la piedra me resuelva sin yo hacer ningún trabajo, sin yo hacer ninguna transformación. Correcto. Y como también bien están diciendo aquí en los comentarios, Bricia de nuevo, la obsidiana pasa por otras geometrías antes del huevo, ¿no? O sea, empezamos con otras geometrías, terminamos con otras geometrías y el huevo es una parte fundamental, pero es una de las partes de esta totalidad en la que nosotros sí nos implicamos, cambiamos nuestra perspectiva de la vida y hacemos el trabajo. No dejamos que la piedra se lleve nuestra energía negativa. Eso no es cierto. Eso es un mito precisamente que dicen las mujeres para vender. Y les digo, métanse a YouTube y busquen huevo de obsidiana, que no es de Ana Silvia Serrano, y van a escuchar esta sarta de mentiras, porque no son gente preparada, porque no son gente que ha estudiado, no son gente que se ha profundizado. Y simplemente decir, es que yo he usado el huevo, sí, eso no te lleva a nada, ni tampoco, mucho menos te da para poder guiar a otras personas. Se tiene que tener una responsabilidad muy grande. Aquí, por ejemplo, te voy a platicar un encuentro con un chamán, porque bueno, también he de decirles que cuando yo empecé a sacar todo el tema de la obsidiana, encontré amigos chamanes que yo siempre he tenido, porque siempre he estado en este rollo, y me dijeron, oye, ¿cómo estás sacando tú la obsidiana? Le dije, espérame, me mandaron esto, y esto viene así. Y yo les digo, tú dime si estoy haciendo mal, tú eres un chamán, dímelo tú. Me dicen, yo te voy a decir, déjame meditarlo, medítalo. Amigos chamanes, pasó el tiempo, vuelvo a ver a mi amigo el chamán y le dije, ¿sigo o no sigo? Vas bien, hermana, síguele. Tienes toda la autorización del cielo. Y como ese, todos. No ha habido un chamán que me venga y me diga, oye, vas mal. Y estoy hablando de chamanes del mundo. Cuando yo abrí esto, chamanes, no voy a decir quién, chamanes de México me llamaron para hacerme rituales de agradecimiento por el trabajo que estoy haciendo con la obsidiana.
que nadie antes había permitido trabajar, porque es una piedra que tenía muchas implicaciones, y yo digo, ahora lo entiendo, ¿no? Fue una piedra que se usó de guerra, para matar, para conquistar, claro, tenía muchas implicaciones ahí muy graves, con un sistema de creencias muy jodido, esa es la palabra, porque nos quitaron la obsidiana a los españoles para poder imponer una religión. Y en ese renglón, aquí también nos metemos en ese tema, porque hay una materia que se llama religión, cultura y arquetipos obsidiánicos. O sea, mi formación no es superficial, porque la obsidiana me ha permitido ver el alcance que tiene a nivel de sanación de todos los cuerpos que nosotros somos. Vuelvo a repetir, físico, emocional, mental, espiritual, y todo eso es trabajable con la obsidiana, porque eso es un proceso que te lleva hasta allá. Por eso hay geometrías espirituales. Pero hay gente que me dice, es que yo quiero trabajar con el espejo de obsidiana. No, no. Si tú no has pasado por un protocolo de trabajo personal que más o menos te lleva como un año, yo no te dejo que abras el espejo, porque el espejo, voy a hablar del espejo ahora, de experiencias de gente, para que vean la complejidad de lo que es un espejo de obsidiana. A mí me podrán decir, es que no vi nada, no, ni cuenta te estás dando lo que está moviendo ahí. ¿Por qué? El espejo es prácticamente un portal a la otra dimensión. ¿Cómo es eso? Un espejo te abre los registros akáshicos. Y si tú abres esa puerta, yo te digo, primero, ¿para qué? Y segundo, ¿qué vas a hacer con esa información? Por eso, en el libro de Obsidiana viene como última parte el tema del espejo. Y lo escribo porque hubo un caso de una mujer, que tampoco voy a decir su nombre, que cuando ella llega a mi consulta, bueno, tenía la cita con mi consulta hace muchos años, no llegó a la consulta. Y dije, ¿qué pasó? Y después de un año llega a la consulta. Y le dije, ¿qué te pasó? ¿Por qué no llegaste hace un año? Dice, porque casi me muero. Le dije, ¿qué te pasó? Me dice, mira, yo hace un año, no, miento, más o menos, no me puedo precisar si fue hace un año, 10 meses, por ahí. Fui a la montaña a mirar el espejo de obsidiana con un chamán. Y él me dijo que pusiera una olla, una cazuela con agua y metiera ahí mi espejo de obsidiana, que no es del que tú vendes. Yo compré un espejo apócrifo y lo metí en la ollita y me dijo, bajo la luna, en la montaña, mira el espejo de obsidiana. Y lo miré. Dice, pasé un rato largo mirando el espejo. Muy bien, ya acabó, ya acabó. Vete a tu casa, hasta mañana, bye. Me cuentas. Muy bien. A partir de este momento, toda su familia se empezó a morir. Empezaron a morirse sus parientes. Y entonces ella, cuando me vino a buscar la primera vez, se accidentó. Estuvo a punto de morir. Estuvo en el hospital muchos meses. Y en cuanto se recuperó, me vino a ver. Y me dijo, ayúdame. Todos mis familiares están muriendo y yo casi me muero. Le dije, a ver, ¿qué hiciste? Y ya me platicó esto que les conté. Y yo le dije, punto número 1, ¿tú conocías a ese chamán? No. ¿Por qué te pones en manos de alguien que no conoces? Sentido común. Segundo, este espejo, ¿por qué no compraste? ¿Por qué no me hablas? Yo no te conocía. Muy bien. Le dije, pues mira, yo no sé cómo ayudarte, porque yo no he tenido nunca un caso de estos, porque el espejo que nosotros usamos, que tiene una dimensión, que tiene una marca, que está alineado a todas las geometrías, que viene toda esta información de un determinado sistema estelar, y conozco a los maestros, porque ellos se presentaron ante mí, sé quiénes nos están guiando, y me conocen a mí, me pueden leer y ver en muchas partes, le dije, tiene un sentido, tiene un para qué. Le dije, eso que tú hiciste, yo no tengo idea cómo ayudarte. ¿Cómo quieres que te ayude si yo nunca he vivido esto que te está pasando a ti?
Le dije, sin embargo, de que yo siempre estoy en pirámides, me gusta mucho, visito, oro y medito mucho en pirámides, mucho. Y le dije, te voy a llevar a mi pirámide, en donde recibo la información más prístina. La llevé, la acosté, me puse en meditación y le pedí a mis maestros, le dije, por favor, ¿qué hago con esta mujer? ¿Qué hago? Yo, no sé, guíenme. Entonces me dijeron, esta mujer abrió un portal dimensional a través del espejo y abrió un registro del siglo XVI, en donde ella y su familia, ella era una bruja, y a ella y a toda su familia los mataron, los asesinaron, los mataron, precisamente porque ella había sido una bruja y era familia de brujos. Y ella abrió ese portal y estaba trayéndose todo eso que había vivido en el siglo XVI al día de hoy. ¿Por qué? Porque abrió un portal que el chamán le dijo, ¿no? Haz esto. Y ella lo hizo. Ella se iba a morir y se iba a seguir muriendo, toda su familia, porque los habían matado a todos. Cuando esto pasó, yo pedí ayuda. Dije, por favor, ayúdenla, corten, hagan lo que tenga que hacer. Y yo fui canal para esa sanación. Después de esto terminó. Ella me llevó a dar cursos a su ciudad y estuve varios años trabajando con su gente para precisamente que la gente no cayera en esta ignorancia de que porque son chamanes saben trabajar la obsidiana. No saben. No saben. No es de chamanes. Es un conocimiento que me fue enviado. Yo tuve que pensar mucho si realmente lo iba a desarrollar o no. Implicaba entregar mi vida. Así fue, así ha sido. Y decidí entrar porque dije, esto puede ayudar a todos. Nos va a ayudar a todos. Así de fácil. Entonces, ¿qué pasa con el uso de obsidiana sin conocimiento? Meten en riesgo a mucha gente. Así se digan chamanes, ¿ok? Creo que esto explica muy bien las propiedades de la obsidiana que no se conocen y por qué soy tan celosa de decir que sea de mi producción. Y luego la gente, porque quiero decir esto, luego la gente me dice, es que tú quieres acaparar el mercado. Les digo, a ver, piensen, si yo quisiera acaparar el mercado, sí, yo vendería toda la obsidiana de todos los talleres que hay del mundo mundial y se las vendería a todo el mundo. Justo no, justo yo no vendo la obsidiana a la gente que no está en terapia. Justo de 100 huevos que a mí me entregan, devuelvo 60 porque no cumplen con las características y llevo más de 25 años mandando a hacer los huevos y no cumplen con las características. Y de esos 60 que yo devuelvo son los que les venden a toda la gente porque no están alineados al sistema, porque quieren comprar piratería, que compran la basura que yo saco. ¿Por qué? Porque no saben identificar, porque no es el huevo que yo estoy haciendo, porque no tiene la marca, no tiene el sentido, no tiene la energía, no tiene la frecuencia. Y eso es lo que hace la gente. Y yo digo, y me lo dicen los talladores, me dicen, uy, aquí no sabe, vienen por huevos y ahí se les vende lo que haya. Yo no. Todas las geometrías pasan por una supervisión extrema. Y si tienen una cosa que ya represente un cambio, no se acepta. Como les vuelvo a repetir, tengo 25 años devolviendo del 100% el 60% y me quedo con el 40%. Y tú dices, bueno, ¿y por qué no aprendes? Ah, no, porque así es. Porque así es. Entonces, bueno, con esto les voy demostrando cuál es el fondo de toda esta situación. Y que además, una cosa es muy chistoso porque en vez de venir a decirme a mí las cosas, oye, mira, Ana Silvia, a mí no me parece por esto, y que vengan por información, se esconden y hablan, ¿no? Y hablan mal y hablan cosas y me echan ahí, me echan mugre y media. A mí no me interesa porque yo ya sé a dónde voy y qué tengo que hacer.
pero de eso a que yo acapare mercados, no, justo no. Ustedes no me van a ver vender por internet huevos de obsidiana. ¿Por qué? Porque justamente yo no sé quién está del otro lado. Yo voy a venderles a las personas que tomen terapia como debe ser para tener el resultado que he tenido y para tener precisamente el prestigio que tengo, que soy reconocida por directores de hospitales y he tenido unas invitaciones de muy alto calibre para trabajar en el extranjero que no he aceptado porque no me quiero ir de México. Entonces digo yo, responsabilidad. Sean responsables. ¿Quieren hacer este método? Estudien. Métanse a estudiar. Ya de por sí el estudio es pesado, es fuerte, es profundo, más aparte su tema, porque ustedes lo tienen que vivir. Si no lo han vivido, no se vale hacerlo al otro. Por ahí va. Totalmente. Ana Silvia, cuéntanos sobre qué va antes del huevo, o sea, bueno, igual no a profundidad, pero sobre que esto no se puede llegar al huevo así de buenas a primeras, y sobre lo que o sea, la gran dimensión de la obsidiana, o sea, que no tiene que ver con limpiar la energía. Bueno, la gran dimensión es muy grande, como te vuelvo a repetir, va a campos físicos, a campos energéticos, pero la verdad te puedo resumir que la obsidiana es una piedra psíquica. Si nosotros logramos agarrar el hilo, que eso es de lo que se trata el método, precisamente para poder entender por qué la persona llegó a la enfermedad que llegó, esa persona se va a sanar. ¿Es solamente para gente que tenga enfermedades físicas? No, es que ese es el tema, ¿no? Hay, como vuelvo a repetir, las capas, ¿no? La capa física, la capa emocional, la capa mental, la capa espiritual, ¿no? Hay gente que tiene mucha bronca con lo espiritual. ¿Por qué? Porque han sido brujas o brujos en otra vida, o han hecho mucho daño, o han sido políticos que han matado a mucha gente, y todo queda ahí, te queda, puede ser que físicamente estés muy bien, pero espiritualmente estás atorado y atorado. Pero para llegar a eso, el método siempre va a conferir una purificación, siempre. Siempre tendremos que hacer un tratamiento con las geometrías de purificación, porque si no hay una purificación, mira, te voy a decir lo que pasa, ¿no? Llega una persona a consulta y tú le dices, oye, ¿cómo estás? Pues estoy muy triste porque la vida y por eso, muy bien. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a trabajar con obsidiana y empieza a haber esta depuración, ¿por qué hay una depuración? Porque la obsidiana tiene un rayo ultravioleta que limpia y, vamos a decir, disuelve todos los parásitos, hongos, bacterias del cuerpo a nivel físico, emocional y mental. Y cuando todos estos parásitos se limpian, empiezas a tener claridad y empiezas a ver las cosas y dices, oye, fíjate que no estoy triste, estoy muy enojada. Y te cambian el discurso. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Pues nada, que no es lo mismo. Como llega la persona llena de parásitos, normal, porque vivimos en una sociedad que si algo te metes son los parásitos a partir de la alimentación, porque obviamente todo el mundo come harinas, come azúcar, come lácteos y todo esto le da de comer a estos parásitos. Y si no, que vean el programa que tenemos con la doctora Pilar Mora, que es experta, con quien también trabajamos, porque eso es otra cosa, siempre estamos trabajando con mega expertos para poder ver cómo afecta la obsidiana. La obsidiana con su rayo ultravioleta limpia todos estos parásitos y entonces empiezas a tener claridad de qué, de tus emociones y de tus pensamientos. Y entonces la terapia empieza a cobrar otro rumbo, otro camino, que es el tema arquetípico, en donde tú empiezas a ver cómo es que estás reaccionando desde tu sombra, no desde tu consciente, desde tu inconsciente. Y ahí, claro, van a presentarse sueños, van a presentarse muchas cosas que nos van a permitir llegar a entender la parte espiritual de nuestra vida, que es como hacer las paces con esta parte nuestra, interna, que había estado fracturada porque vivimos en un patriarcado. Entonces, en ese camino, yo te puedo decir, Jimena, que ahí es a donde encuentra uno la sanación.
Porque una persona que limpia todo, que tiene claridad y que va al origen precisamente de su afectación, ya sea emocional, ya sea desequilibrios, a ver, no quiero decir afectaciones psiquiátricas, pero sí problemas, conflictos de no entender las cosas, ¿sí? De vivir muy, vamos a decir, con muchos miedos de vida, con todo esto que es en la parte mental, obviamente todo eso se va retirando. ¿Y qué va quedando? El ser. Va quedando la esencia del ser. Y vas entrando en ti misma y se va empezando a unificar tu persona contigo misma, que es en donde entra cuerpo, habla, mente. Y cuando tú eres uno, nada te puede ni derrumbar, ni te puede dañar, ni te puede hacer nada, porque tú estás unificada, pero esa unificación confiere mucho trabajo de limpieza y sanación, ¿sí? No es lo mismo una limpieza que una sanación. Y para eso tenemos muchas herramientas los terapeutas, porque los terapeutas cuentan con herramientas como la cristaloterapia, el masaje kundalini, todas las geometrías de obsidiana, también todo el tema de la interpretación de los sueños, la herramienta de la astrología. Entonces, los terapeutas tienen que ser terapeutas muy bien preparados para poder entender cuál es este comportamiento o esta afectación que está anclada a manera de bloqueo y poder usar las obsidianas que se requieren para limpiar ese bloqueo. Entonces, no es una cosa nada más así, por eso toma de 3 a 4 años ser terapeuta. Puede ser que tú acabes los cursos en 2 años, pero para terminar tus exámenes, para todo, te puede llevar hasta 3, 4 años, porque además esta escuela no nada más es estudia y ten tus diplomas, ¿no? Que también se obtiene el diploma de la Secretaría de Educación Pública con un sello oficial del gobierno mexicano en donde te avala y que puedes mostrar tú que estás preparada para trabajar en hospitales, en centros de sanación, como es el caso mío, ¿no? Que yo voy y participo en muchos congresos a nivel hospitalarios. Me han invitado en congresos psiquiátricos en Argentina, por ejemplo, con el doctor Federico Trocero, que es psiquiatra reconocido por el gobierno argentino. Entonces, el tema es que no es un huevito y métete el huevo, porque están desprestigiando todo un gran método que es muy grande y se inclusive puede competir con el método de medicina alopática, porque hemos sanado a mucha gente que ha sido desahuciada y la tenemos grabada en el YouTube. Tengo varios casos de varias personas que les han dicho no te vas a curar nunca, vete a morir a tu casa. Y no es milagro, es conocimiento, es estudio y es maestría en el conocimiento de las geometrías de obsidiana, porque la obsidiana tiene muchas facultades y que yo siempre digo, nos falta mucho para conocer, nos falta más. Y aún así, la gente que ha llegado con enfermedades o con alteraciones emocionales han encontrado su camino, se han sanado. Hoy día ellas llevan su camino y viven contentas y viven felices y viven sanas y viven sin miedos. ¿Por qué? Porque han hecho esto. Entonces, se desmitifica la obsidiana para que no precisamente digan que la terapia de obsidiana es un huevo. Por favor, dejen de hacer eso, estudien y completen su conocimiento. El hecho de que una mujer se meta un huevo y recupere, no sé, vamos a decir, el flujo de energía sexual, no es todo, no es todo. ¿Sí? No engañen a las mujeres, por favor. Sí, que no, por un lado no engañen a las mujeres y por otro lado mujeres tengan más cuidado sobre dónde, en qué manos ponen sus vidas, ¿no? Porque ese es otro tema al que nos encontramos, ¿no? O sea, que pareciera que tenemos tan metido el patriarcado que nos metemos cualquier cosa, ¿no? O sea, y nos ponemos en las manos de cualquiera y esto acaba siendo contraproducente. Y una cosa más, este método no solamente es para mujeres, o sea, lo pueden tomar hombres, o sea, hacemos mucho hincapié en esto, pero es un método que también es para hombres. Por supuesto, y también hay geometrías que usan solo los hombres, como es Amón.
¿no? Amun es un medio huevo de obsidiana que también limpia la energía sexual y yo he tenido, y no solamente se usa esa, se mete al método y dentro del método entran otras geometrías para varones, porque por ejemplo, cuando yo me dediqué a trabajar con los varones, me entero de que los varones que más consumen el Viagra son los jóvenes, no son los grandes, los viejos, son los jóvenes. Porque los jóvenes con tanta droga, con tanto todo que han metido para controlar a la gente, pues obviamente vienen de drogas, vienen de adicciones, y entonces, ¿qué pasa? Su sexualidad se pierde. Por ejemplo, ¿no? Así como la mujer recupera su sexualidad con el método de las geometrías de obsidiana, el hombre también puede recuperar su sexualidad, pero también sus piernas para caminar, pero también su salud, también todo, ¿no? El equilibrio se logra cuando se trabaja de forma integral y esta es una medicina integral, porque también contamos con la esencia de obsidiana, que es una esencia que limpia la sangre, muy importante también, y que nadie dice, ¿no? Porque pues no es tan vendible como el huevo, ¿no? ¿Por qué no? Porque si tú tomas la esencia, pues tampoco te hace sentido, pero si la metes dentro de todo esto, por ejemplo, obviamente la gente al limpiar su sangre empieza a clarificar su mente porque empiezan a quitar, a liberarse de parásitos, hongos que te dominan la mente. Ya lo dijo Pilar Mora, te dominan la mente, ¿no? Entonces, los hombres deben de trabajar y cada vez tenemos más varones trabajando en la terapia de obsidiana, porque si han estado haciendo o han hecho algún tipo de terapia, por ejemplo, he tenido varones que habían estado 20 años trabajando en psicoanálisis. Y después de entrar a terapia de obsidiana, que también estoy hablando de cristaloterapia y de masaje kundalini, obviamente personas como ellos han encontrado, se levantó su energía impresionantemente y salieron de la depresión. Se pueden salir de la depresión, pueden salir del insomnio, porque todo esto viene de fondo, de raíz. Los hombres son poco asiduos, no solo a la terapia de obsidiana, a todo tipo de terapia, porque ellos tienen en el patriarcado metido que la terapia es para locos, ¿no? Eso siempre andan diciendo, cosa que imagínense, pues claro que no, la terapia te va a ayudar a encontrar tu camino, a saber dónde estás, y más si usas energía, como es el tema de este método, que este tema energético te va a ayudar a limpiarte, a purificarte, a clarificarte, para que tú decidas tu vida, no que te decidan tu vida, ¿no? Entonces los hombres, los varones, yo los invito verdaderamente y profundamente a que tomen terapia de obsidiana, porque les ha ido muy bien. Los varones que han tomado terapia de obsidiana se han recuperado, han tomado las riendas de su vida, dejan de pelearse con el patriarcado porque clarifican que su pensamiento, porque esta es una terapia integral. Y sí, los casos que yo he tenido han sido bellísimos, porque también, como les digo, todo el método es aplicable a varones y también se suman geometrías de obsidiana que son exclusivamente para varones. Pero eso también el terapeuta nos acompaña para llegar hasta allá. Pues Ana Silvia, creo que ha estado súper completa toda esta charla. Creo que hemos llegado muy, muy profundo. Te agradezco profundamente. Agradezco profundamente que nos hayas dado todo este tiempo, todo este conocimiento. Quedo muy, pues muy completa y me gustaría solamente como hacer hincapié en que depende de todos nosotros ser responsable con esta nueva vertiente de la vida que está abriendo con todo lo holístico, todo lo energético, que esto no caiga en una perversión, que esto no caiga en una prostitución, que esto no se desvirtúe para que efectivamente sanemos y nos completemos y nos integremos y no acabemos pues mal usando todas estas herramientas que nos, o sea, para que podamos, o sea, que nos acaben perjudicando Claro, en vez de ayudarnos. claro que sí, Jime, y yo recomiendo de verdad, de corazón a todas, aquellas mujeres que se quieren dedicar a sanar con el huevo, que estudien una formación completa, que no se conformen nada más con ir y vender un huevo, porque eso no es la terapia que yo he propuesto, y que no la alteren, porque la están alterando. No es así. Entonces, si soy la creadora de un método que he venido demostrando en 30 años que funciona,
No pierdan tiempo. En 3, 4 años van a tener todo el conocimiento y van a seguir arrancando de ahí para arriba. No arranquen desde abajo, no tiene sentido, porque entonces siguen dando palos de ciego y la gente se queja, y la gente me escribe, y la gente los acusa y les dice, y nosotros sabemos quién es quién, porque obviamente acuden a nosotros y es una gran escuela. Y además decirles que para contactar con nosotros, para que les lleguen, porque aparte no solo esto, también tenemos una plataforma muy amplia de trabajo, que son meditaciones, que son viajes chamánicos, tenemos una revista de primer nivel que se llama obsinautas.com, que les invito a que lean para que vean el nivel de profundidad de lo que es esta metodología de Obsidiana, y que nos contacten en info@obsinautas.com. Ahí pueden pedir que les manden la revista, pueden pedir muchas cosas y pueden pedir informes acerca de talleres, de seminarios, de formaciones, de charlas, pláticas, de todo, porque realmente es una escuela muy grande, internacional, que además está reconocida, ya les dije, por muchas instituciones y que vale la pena acercarse para que puedan empaparse de todo este conocimiento que ya es muy amplio y que puedan leer, saber, conocer y sobre todo practicar este método, que eso es la verdad, una gran alegría, porque entre todos los que hoy conforman esta Sociedad Internacional de Terapeutas de Obsidiana y todos los que nos ayudan con sus plataformas como la tuya, Jimena, como Integra Holística, realmente nos apoyan mucho para que esto se siga dando a conocer y la gente pueda sanar más rápido, más fácil y de forma armónica. Entonces yo los invito, por favor, a que recapaciten, a que se acerquen al verdadero método y que, por favor, límpiense sus pensamientos para que se pueda uno unificar con uno mismo, porque de eso se trata venir a esta tierra. Yo te agradezco muchísimo, Ana Silvia, por toda esta charla de esta noche. Espero que nos ayude a desmitificar este fabuloso método, este profundísimo método del que yo estoy profundamente enamorada. Y pues gracias a todos los que han estado con nosotros por este largo rato. Muchísimas gracias, Jimena. Te mando un gran abrazo y otro grande también para todos los que han estado aquí con nosotros y los que nos sigan visitando. Muchas gracias de corazón. Un abrazo. Voy a detener la transmisión, yo me quedo contigo, pero nos despedimos de todos los que están por acá. Gracias a todos y buenas noches.